Hoy yo quiero seguir el tema de la importancia de mantener un equilibrio en cómo vemos a la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace 2 semanas hablamos de que si ignoramos o minimizamos una o la otra persona nos lleva a un desequilibrio en nuestra vida espiritual. Jesús vivía una vida totalmente dependiente del Espíritu Santo y que las dos personas de la deidad son de enorme importancia para nuestras vidas, de vital importancia para nuestras vidas. Jesús mismo fue concebido por el Espíritu Santo. Él dependía en su niñez y en su adolescencia del Espíritu Santo. Su vida fue marcado por el Espíritu. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo en sus tentaciones, así como también nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo en nuestras tentaciones. Jesús predicó por el poder del Espíritu Santo. Él no predicó de su propio poder. Él dependía del Espíritu Santo. Jesús experimentaba el fruto del Espíritu Santo, así como nosotros podemos experimentar y disfrutar del fruto del Espíritu Santo. Jesús fue empoderado por el Espíritu para entregar su vida por nosotros y Jesús fue resucitado mediante ese mismo Espíritu. Entonces, Él, toda su vida dependía del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en su vida, Él no podría haber cumplido con su misión en esta tierra. Y hoy yo quiero seguir con algunos puntos más que nos van a ayudar a ver la relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Primero debemos de entender que Jesús vivió por el Espíritu porque eligió no depender de sus propios atributos divinos. El escritor de la carta a los Hebreos nos deja una explicación bastante clara de esa humanidad de Jesús, de que Él se hizo 100% humano. Él decía en Hebreos 2, 14 al 18, Él decía, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, o sea, los humanos, Él, Jesús, también compartió esta misma naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Qué significa esto? Que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo, excepto por el pecado. Era realmente humano en todo sentido. Eso creo que es algo que a nosotros nos cuesta captar todavía. Pero Jesús era Dios. Él hacía muchas cosas porque era Dios. Sin embargo, no es así. Luchó genuinamente contra todos los desafíos de la vida, como dice el escritor de Hebreos aquí. Sufrió realmente cuando fue tentado. ¿Es posible que Dios sufra por la tentación? No es que tuvo algún acceso a algo extra o algo exclusivo a lo cual nosotros no tenemos acceso. Tiene que haber algo de por qué pudo vivir esa vida sin pecado, ¿o no? Filipenses 2, 5 al 8 dice que la actitud de nosotros debe ser la misma como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no se aferró y no consideró el ser igual a Dios. Por el contrario, se rebajó voluntariamente o se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza humana, haciéndose semejante a los seres humanos. Y es más, se hizo como siervo,
Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Este texto lo dice bien claro. Jesús fue 100% hombre en esta tierra, pero 100% Dios. Vamos a ver algunas maneras en las cuales Jesús se limitó de ser Dios. En primer lugar, Jesús no estuvo en todos los lugares. Jesús no estuvo omnipresente cuando estuvo en la tierra. Sin embargo, Dios es omnipresente. ¿Sabemos eso? En toda la Biblia testifica de ello. Salmos 139, 7 al 10 es uno de esos textos donde dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Sin embargo, cuando vemos la vida de Jesús, miramos su vida, Él estuvo en un lugar a la vez. Él no estaba por todo lado. Él no aparecía a diferentes personas al mismo tiempo. Él estaba físicamente presente, así como tú y yo estamos físicamente presentes, en un lugar. Él se limitaba a estar presente en un lugar, así como los humanos. Y en segundo lugar, Jesús careció de conocimiento y creció en sabiduría. ¿Cómo puede ser eso? Jesús no tenía la sabiduría que tenía después, y no tenía la sabiduría de Dios al crecer. Él no nació con esa enorme inteligencia. Él no nació. Hace poco yo vi un corto vídeo en las redes donde un bebé, o sea, estamos en una sala de parto, la mujer tiene un bebé y el bebé al salir ya enseguida sale de ahí, agarra el tablet de su mamá, se saca un selfie, lo publica en las redes y ya enseguida comienza a hacer todas sus cosas, ¿verdad? O sea, hoy día los bebés parece que crecen, o sea, nacen ya con una cierta inteligencia, ¿verdad? Nacen ya conociendo cosas del teléfono, así parece ser, ¿verdad? Yo creo que parte es por lo que escuchan ya y aprenden ya en el vientre de su mamá, porque la mamá y el papá ya están conectados con toda la tecnología, mientras que el bebé está en el vientre, entonces ya aprende ya algo desde ahí. Sin embargo, aún así, no es tanto así, ¿verdad? Sabemos que un bebé tiene que crecer, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría cuando nace. Y eso no fue diferente para Jesús. Jesús no nació con esta enorme inteligencia. Lucas capítulo 2, 46 dice que al cabo de 3 días, eso fue cuando se fueron a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, estaban en Jerusalén, Jesús con su familia, dice que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, después de 3 días de haberlo buscado, porque él desapareció. Dice que estaba sentado entre los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y en ese mismo capítulo, unos versos más tarde, en el 52, dice, en el verso 52 dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y toda la gente. Él tenía que crecer así como tú y yo tenemos que crecer. Él fue limitado a crecer en su sabiduría de la misma forma como tú y yo. No recibió una mente más brillante, más divina como tú y yo. Él se limitó a la mente humana. Él se limitó al conocimiento humano. Algunos tal vez tienen una objeción acá y dicen, no, pero Juan 2:25 dice que él no tenía necesidad de que nadie le diga nada porque él ya sabía y conocía los pensamientos de todos. Jesús no sabía los pensamientos de la gente porque era Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Porque generalmente cuando leemos eso, y yo me incluyo, rápidamente llegamos a la conclusión, bueno, él conocía los pensamientos de la gente porque él era Dios, pero no es cierto.
No era porque Él era Dios que Él conocía los pensamientos de la gente. Y lo podemos probar porque hay otras personas que también han recibido esa clase de conocimiento. Veamos dos ejemplos. Dos ejemplos de Eliseo y después vemos otro ejemplo de Pedro. Eliseo fue un hombre como tú y yo, solo con un llamado de profeta. Y el Espíritu Santo estaba sobre él para profetizar y le daba de ver diferentes cosas, como por ejemplo en Segunda de Reyes, el capítulo 5, del 15 al 27, leemos de la historia que cuando Eliseo se negó a pagar por la sanación, o sea, a recibir un pago, se negó a recibir un pago de Naamán, su siervo Giesi dice, esa es mi oportunidad. Y le corre detrás de Naamán, quien ya estaba en camino a casa, le corre y le para y le dice, mira un poco, mi maestro Eliseo, él cambió de idea. Él te dijo que él no quería nada por haberte ayudado a recibir la sanidad de Dios, pero cambió de idea, es que pasó algo, a venir visita y eso, si podía dar algo para esa gente, por favor, si sería tan amable. Y claro, Naamán con mucho gusto le da, pero Giesi estaba mintiendo. Era para él mismo, él se quería aprovechar de la situación. Cuando Giesi vuelve y Eliseo le encuentra, le dice, Giesi, ¿qué es lo que has hecho? Ya sabía lo que Giesi había hecho. Sabía sobrenaturalmente, por medio de una revelación del Espíritu Santo, lo que Giesi había hecho. Él tenía el conocimiento. Giesi no necesitaba contárselo. Segundo ejemplo tenemos en el siguiente capítulo, en el 2 de Reyes 6, 8 al 23, donde tenemos el rey de Siria luchando contra Israel y cada vez que él quiere hacer algo, los judíos ya saben lo que él va a hacer. Y él se frustra porque no puede batallar contra ellos. Entonces, en uno de esos él ya estaba totalmente enojado y dice, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Quién de ustedes es un espía acá? Porque tiene que haber un espía. Tiene que haber alguien entre nosotros que le cuenta a los judíos qué es lo que está pasando aquí. Y después uno de sus siervos entonces le dice, mira que hay un profeta que se llama Eliseo. Él sabe todo lo que vos estás hablando y sabe incluso tus pensamientos en lo más secreto. Dice que él sabía hasta sus conversaciones detrás de las paredes, en su dormitorio. Eliseo sabía todo. ¿Por qué? Porque Dios le estaba revelando todo. Y por eso Israel siempre tenía una estrategia en contra. Siempre podía defenderse. Era conocimiento que Eliseo estaba recibiendo de parte de Dios acerca de lo que estaba pasando. Otro ejemplo lo tenemos en Pedro, en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira llegan a la puerta y le entregan el dinero de la supuesta venta de un terreno. Y le dicen a Pedro, este es el dinero completo de nuestro terreno, nosotros estamos dando todo. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro que no es cierto, que él está mintiendo, que es una porción, pero que ellos lo vendieron por más. Y no estaba mal que ellos entregaran menos que el valor completo de la tierra. Lo que estaba mal es que ellos estaban diciendo, estamos dando todo, pero no estaban dando todo, estaban guardando algo para sí. Estaban mintiendo. Y el Espíritu Santo le revela eso a Pedro y conocemos la historia. Pedro entonces le dice, ¿cómo te puedes atrever a mentir al Espíritu Santo? Y cayó muerto frente a la puerta. Llega su esposa, después de que le habían sacado a Ananías, llega su esposa, Zafira, y le pasa la misma cosa. Pedro le pregunta, ¿es cierto que eso es el dinero completo del terreno? Y ella dice que sí. O sea, era algo hablado entre ellos dos. Vamos a mentirle, vamos a decir que sí, vamos a decir tal cosa, pero la realidad es que vamos a guardar algo para nosotros. Al Espíritu Santo no le podemos mentir. Y el Espíritu Santo puede tomar eso y lo puede revelar a quienes Él necesita revelarlo. Entonces, cuando Jesús tenía conocimiento de lo que otras personas estaban pasando, estaban necesitando, no era porque Él era Dios, sino porque el Espíritu Santo se lo revelaba. En tercer lugar, Jesús tenía necesidades fisiológicas humanas, pero Dios es completamente autosuficiente. Él no necesita nada de nadie.
En Mateo 25:35 leemos que Jesús tenía sed. En Mateo 4:2 leemos que él tenía hambre. En Juan 4:6 leemos que él estaba cansado. Sin embargo, sabemos que Dios nunca puede experimentar ninguna de esas cosas. Él es completamente autosuficiente. Él nunca se cansa, Él nunca tiene hambre, Él nunca tiene sed. Pero Jesús sí. Hechos 17:25 dice, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Si Dios es nuestra fuente. Entonces Jesús mismo se limitó. Jesús mismo llegó a necesitar de esta fuente. Él mismo llegó a necesitar al Padre y al Espíritu Santo en su vida, así como tú y yo lo necesitamos. Hasta en lo físico. Cuarto, Jesús experimentó las emociones más oscuras de la humanidad, pero Dios nunca las experimenta. Juan 12:27 dice, ahora todo mi ser está angustiado, decía Jesús. Eso fue algo poco antes de su crucifixión. Decía, él estaba pasando una angustia terrible, de tal forma que goteaba gotas de sangre, o sea, sudaba gotas de sangre. Sigue diciendo, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Estaba pasando algo difícil. Imagínense eso. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es fácil. Una palabra y ya está. Pero aquí tenemos a Jesús diciendo, eso es algo difícil. Si precisamente para esto he venido, para afrontarlo, Jesús decía, yo he venido para afrontar esta dificultad, este sufrimiento, esta angustia. He venido para afrontar. Y en la cruz él experimentó la soledad y la desolación diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él experimentaba, él sentía, él pasaba por frustraciones, por angustia, por tristeza. Él pasaba por cansancio. Pero Dios alguna vez se pone ansioso. ¿Hay algo que le puede sorprender? ¿Alguna vez experimenta la angustia, la soledad? Nunca. Dios no puede experimentar esas cosas, pero Jesús sí lo experimentó. ¿Por qué? Porque era 100% hombre. En quinto lugar, Jesús experimentó y venció la tentación, pero Dios no puede ser tentado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. No solo fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. No podemos decir, no, Jesús no pasó por eso. Sí, Él pasó por eso. Sin embargo, Dios no puede ser tentado. Sexto lugar, Jesús adoró a Dios, sin embargo, Dios debe ser adorado. ¿Cómo es eso? Mateo 4:9, Satanás le tienta con esa tentación, le dice, yo te voy a dar todo el reino, toda la tierra va a ser tuya, si tú te inclinarás delante de mí y me adoras. La respuesta de Jesús decía, vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y Él vivió ese ejemplo. Él mismo, siendo Dios, adoraba a Dios porque Él se limitó a ser un humano como tú y yo. Séptimo lugar, Jesús aprendió la obediencia, pero Dios es completo y perfecto en todos los sentidos. Él es santo, Él no puede pecar. Sin embargo, dice que Jesús aprendió la obediencia. Mateo 5:48 dice, por tanto, sean perfectos, así como tu Padre Celestial es perfecto. Dios es completo y perfecto en todos los sentidos. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos enseña que Jesús aprendió la obediencia. Hebreos 5:8-10 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Mediante el sufrimiento
Nosotros solemos aprender mediante nuestra desobediencia, ¿verdad? Para Jesús fue diferente. Él no aprendió la obediencia mediante la desobediencia, Él aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. Y debemos de aprender de Él, debemos de tomar un ejemplo de Él. Que cuando pasamos las situaciones difíciles, los vemos como una oportunidad para crecer, los vemos como una oportunidad para aprender obediencia en medio de esa situación. Y no necesitamos pecar primero para aprender de ello. Ahora, ¿cómo puede ser esto si sabemos que Dios ya tiene el carácter completo en todos los sentidos? La respuesta una vez más es porque Jesús eligió vivir la encarnación por nosotros y por medio de su naturaleza humana con total dependencia del Espíritu Santo. En octavo lugar, y eso es mi último punto, Jesús murió, pero Dios es eterno y no puede morir. Jesús realmente murió. Como se describe vívidamente en el Evangelio de Juan, en capítulo 19. Cuando el sábado se acercaba, dice, que los soldados iban a romper las piernas de las 3 víctimas para acelerar su muerte. Conocemos esa historia. Ya se estaba por oscurecer y era un viernes de noche antes del Shabbat, y siempre para los judíos era algo muy, muy importante que al bajar el sol terminaba toda actividad. Tenían que haber terminado todo para el día antes de que baje el sol. Porque una vez que baja el sol comienza el siguiente día. Eso es un poco diferente que nosotros. Para nosotros a la medianoche comienza el siguiente día, ¿verdad? Para los judíos el siguiente día comienza con la bajada del sol. Tan pronto que el sol desaparece, ya es el siguiente día. Entonces ahí comienza el Shabbat. Y antes de que comenzaba el Shabbat tenían que haberle enterrado a esos hombres. Y tenían que asegurar de que estén muertos. Entonces, y ya fue la media tarde cuando le crucificaron. Poco pasando ya el mediodía que le crucificaron. A la media tarde entonces se dicen, bueno, vamos a acelerar un poco ese proceso para asegurar de que estén muertos. Y lo podemos meter todavía en sus tumbas antes de que el sol se ponga. Y los soldados entonces se van y le van a romper las piernas. ¿Por qué romper las piernas? Porque al romperle las piernas, traten de imaginarse eso. En la cruz, cuando las personas colgaban en la cruz, la razón por la cual morían no era por dolor. Una persona no muere por dolor, ni era porque por falta de sangre, ni nada de eso. La razón por la cual morían era un asfixio lento. Lentamente le asfixiaban a la gente, porque no podían respirar. Al estar colgado de esa forma, estirado por los brazos, los pulmones ya se cansan y no pueden respirar. ¿Y qué tienen que hacer? Con las piernas, que también estaban clavados por el poste, se levantaban para poder respirar. Y después colgaban otra vez ahí. Y después se levantaban de nuevo para agarrar un nuevo respiro. Mediante eso podían vivir por más tiempo. Así lo que se mantenían vivos hasta que no podían más y ya se cansaron tanto que ya no podían más levantarse, y de a poco, porque seguían respirando un poquito menos y menos hasta que lentamente se asfixiaban. De esa forma morían en la cruz. ¿Y qué hacían? Para acelerar el proceso le rompían las piernas para que no se podía más levantar. Entonces ya se asfixiaban más pronto. Pero cuando llegan a Jesús, ven que ya está muerto. Ya no estaba más respirando. ¿Y qué hacen? Para asegurar, agarran su como lo llaman, lanza, y le clavan uno en el estómago. Lo cual no tendrían que haber hecho, pero lo hicieron. Querían asegurar que estaba muerto, y al sacarlo le sale agua y sangre al mismo tiempo, un símbolo también de que Jesús nos lava de nuestros pecados, un símbolo de que Él ha derramado su sangre como un pacto por nosotros. Jesús realmente murió.
aunque era Dios, quien no puede morir, Él sí murió porque se hizo hombre, 100% hombre. Salmo 90, verso 2 dice, antes que nacieran los montes, o que tú hicieras surgir la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios no puede morir. Jesús se identificaría completamente con la humanidad, viviendo y muriendo como ellos, y lo hizo todo por el Espíritu Santo. Primero, para concluir acá, primero en su encarnación Jesús se autolimitó a vivir de su naturaleza humana. Segundo, en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, Jesús fue el único portador de la plenitud del Espíritu Santo, quien vivió, ministró, murió y resucitó por ese mismo Espíritu. Todo lo hacía mediante el Espíritu Santo. En tercer lugar, Jesús se convierte en la fuerza de tremendo aliento y esperanza para cada creyente que aspira a imitarlo. Todo esto nos pone cara a cara con esta pregunta. ¿Viviremos y ministraremos por medio del Espíritu Santo según el modelo de nuestro gran ejemplo Jesucristo? ¿O lo haremos dependiendo de nuestros propios recursos humanos limitados? Termino con esta observación de A.W. Tozer, quien decía, si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hicieron se detendría y todos sabrían la diferencia. Seamos hombres y mujeres que hacemos grandes cosas para Dios precisamente por nuestra dependencia del Espíritu Santo. Así como Jesús dependía del Espíritu Santo, nosotros debemos de depender del Espíritu Santo. Lo que quiero que hagamos hoy, vamos a hacerlo un poco diferente. En vez de que yo oro nomás por ustedes, yo quiero que se pongan en pequeños grupos. Pueden hacerlo también en familia, si están en familia, en parejas, si están en parejas. Si no, búsquense una persona, siéntense en un pequeño grupo, 2 o 3 personas, máximo 4, y oren el uno por el otro para una revelación más profunda de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y oren por este paso, que lleguemos a ser más dependientes del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer eso ahora. Vamos a poner un poco de música de fondo y después de orar un rato vamos a cantar una última canción. Con eso terminamos.